de forma exacta lo anterior. La diferencia es que todavía no lo habían censurado, pero habían creado, digamos, un clima alrededor de la columna que era totalmente irrespirable. Tienes una columna democrática en un medio que se está jugando de esa manera tan impúdica por una mafia antidemocrática, pues es imposible estar ahí, ¿no? Claro, porque uno también podría contraargumentar que por lo menos era una ventana, ¿no es cierto?, a través de la cual se podía defender lo poquito, sí, el poco espacio que quedaba, ¿no? Pero por eso aguantó. Es decir, como tú dices, esto no empezó ayer, ¿no? Lleva ya varias semanas, es muy evidente para todo el mundo. Pero hay un momento en que imagino claro, ya pues es insostenible, hay un momento en que es insostenible, ¿no? Ahora, tú has hablado de los grupos, ¿no? Dentro del comercio. O sea, un grupo lo echa, otro grupo le pide que vuelva. Esto también se sigue repitiendo en la actualidad. Es muy complicado. A ver, es una familia primero muy atomizada. La propiedad, digamos, accionaria está tan atomizada que lo que suele ocurrir es que hay alianzas que se tejen y destejen. Entonces van cambiando, digamos, los poderes ahí dentro de la familia. Y ahora ha ocurrido una cosa verdaderamente absurda. ¿Qué saben de lo que ha sucedido a partir de esta carta? No sé muy bien lo que ha sucedido después, pero sí sé, digamos, lo que ha provocado este clima. Y es que precisamente por esta atomización y estas alianzas que se hacen y deshacen, aparece esta señora Marta Meyer Miró Quesada, que no es la directora formal del diario, pero en la práctica controla todo el poder, no solo del periódico, ¿no? Como se menciona en la carta, digamos, hay muchos órganos ahí, incluyendo los televisivos. Esta mujer hay que recordarle a teleaudiencia. ¿Quién es? ¿Quién es? Es una mujer que fue candidata al Congreso, le llaman la candidata 117 al Congreso, por el Fujimontesinismo el año 2000, no el año 90 o el año 93 al CCD, no, el año 2000. Con el número 117 le llaman. 117. Ella, digamos, fue convocada por Marta Chávez, es decir, por lo peor de lo peor del Fujimontesinismo, ¿no es cierto? Y no solo acepta esa indignidad, sino que avala el fraude. Es decir, desde esa posición avala el fraude en abril del año 2000 contra Toledo, recordarás que es el que da pie a las movilizaciones democráticas de la resistencia. De modo que ella, digamos, encarna dentro de esa familia probablemente lo peor que hay, ¿no? Entonces, que la familia haya puesto en manos de ella el poder de unos órganos que son influyentes, que llegan a nivel nacional, es el mundo al revés, ¿no? Ahora, cualquier medio tiene el derecho y hasta podríamos decir la obligación de sincerar su opción política, ¿no es cierto? O el candidato, quien quieran apoyar. Pero esto, lo que hace el comercio para ustedes, bueno, para todos para los que es evidente, es ir mucho más allá de sincerar una opción, una opinión política. Claro, es decir, tú puedes editorialmente tomar partido, eso se hace acá y se hace en todas partes del mundo. El problema es que ellos no han hecho eso, ellos han puesto, digamos, estos órganos al servicio del Fujimontesinismo. Además, hay una diferencia entre optar editorialmente por una opción democrática respetable, te guste o no, de izquierda o de derecha, y es muy distinto optar por una mafia, por una gente que ya estuvo en el poder y que destruyó el país, ¿no es cierto? Pero incluso eso, digamos, podría ser respetable desde el punto de vista de su derecho a optar. Pero ellos lo que han hecho es han convertido las páginas de información en páginas de opinión, dedicadas, mezclan la información ellos con la opinión. Ellos han, digamos, eliminado la frontera entre opinión editorial e información, pero ni siquiera es que editorializan en las páginas de información, y es que han convertido las páginas de información en un órgano de propaganda, que hace las dos cosas que hace la propaganda siempre: adular, echar incienso a la candidatura que respaldan, la de Fujimori, y, digamos, hacer lo que llaman los gringos un asesinato de la personalidad del adversario, en este caso Ollanta Humala, ¿no? Claro. Ahora, nosotros teníamos información aquí en la Mula que evidentemente la carta de Mario Vargas Llosa generó un gran revuelo en el diario, que hubo una serie de reuniones. ¿Qué implicancias internacionales tiene que una persona como tu padre, ¿no es cierto?, de tal prestigio internacional, haga público este rechazo, además con adjetivos bastante duros, merecidos por cierto, pero duros, ¿no? Mira, en realidad ha tenido mucha repercusión, pero no tanto por él, sino porque el caso es tan grave que los medios internacionales lo han considerado así. Es decir, hoy la BBC en Londres estaba dando la información y la CNN esta noche leyó la carta públicamente. Sí, yo lo vi en Univisión, lo vi en varias agencias de noticias está internacionales. En todas partes. Porque el comercio, claro, era, no sé si decir era, pero
internacionalmente reconocido. Era un referente dentro, claro, de es más, los Wikileaks se los entregan a los medios más reconocidos de cada país o región, ¿no es cierto? En el caso de Perú se los entregaron al comercio, deben estar arrepentidos. Que dicho sea de paso, los administró, los aguantó hasta que tuvo Gustavo Gorriti que agenciárselos, digamos, paralelamente para que el comercio se acordara que los tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo repercute esto internacionalmente para los intereses del comercio? Porque localmente imaginamos que poco les debe importar haciendo lo que están haciendo. No, ellos van a seguir haciendo lo mismo, es decir, nadie toma la decisión de hacer lo que están haciendo sin saber perfectamente bien cuáles son las consecuencias y costos y haberlos asumido. Ellos van a seguir así. Lo que yo creo es que internacionalmente el desprestigio es para ellos, evidentemente, enorme, pero también para la democracia peruana. Es decir, lo que están haciendo ellos daña no solo al propio Grupo El Comercio, daña a la democracia, porque si para el exterior el comercio es una referencia, evidentemente si el comercio está optando de una forma tan impúdica por respaldar una candidatura antidemocrática y sobre todo con métodos que están, digamos, completamente reñidos con los mínimos estándares éticos, entonces, ¿qué se puede esperar de otros órganos y otras instituciones? Entonces, eso es un poco por asociación. La idea es que se está devaluando la democracia ya antes de que ganen las elecciones. Y a eso iba justamente mi siguiente pregunta, porque imagino que tú has podido observar las intervenciones del presidente Alan García, ¿no? el máximo representante del pueblo peruano, a favor explícito muchas veces de la candidata fujimorista. Claro, él está, a ver, las cosas buenas que había hecho... cualquiera que fuese, ¿no? No lo decimos porque sea por la candidata fujimorista, o sea, si fuera por el candidato humanista también. Mira, en cualquier circunstancia... Pero neutral no ha sido. No, y además en cualquier circunstancia tiene que serlo, está obligado. La legalidad representa, digamos, algo importante en un país democrático, se supone, y entonces el presidente es el primero que tiene que cumplirla, ¿no es cierto? Además de hacerla cumplir. Pero aquí hay algo más grave, porque el Perú, digamos, es una democracia todavía tierna, con instituciones frágiles, entonces aquí es doblemente grave que un presidente viole la neutralidad política en una campaña electoral. Y él está desde el primer día en campaña, digamos, abierta por el kimono, y no solamente eso, sino que sus ministros se turnan en televisión todas las noches para generar un clima de alarma social, ¿no es cierto? Entonces, cuando cae la bolsa, la verdadera responsabilidad no está en Ollanta Humala, está en el gabinete del presidente Alan García, que tiene, parece, el encargo de generar un clima de mucha alarma, a ver si eso puede tener un efecto psicosocial sobre los votantes. Entonces, eso simplemente es inaceptable. Claro, el Jurado Nacional debería de pronunciarse en realidad sobre ese tema. Lo de Puno, ¿tú crees que...? Y las editoriales del comercio también deberían hacer por ejemplo, ¿no? Es más, esa noticia debe estar en portada mañana, ¿no? Y que dicho sea de paso, me ha salido ocasión, Claudia, porque creo que es justo, hay algunas personas dentro del grupo que están batallando heroicamente para mantener unas islas de decencia ahí, y Josefina Townsend es, hay que hacerle un seguramente monumento, personas ¿verdad? Que no conocemos sus nombres y apellidos y que también lo se están comportando con una decencia enorme, así que lo último que quisiera es que todos los que trabajan ahí piensen que pensamos lo mismo de todos. Hay gente ahí extraordinariamente honesta, valiente, y nosotros valoramos muchísimo. Y que la debe estar pasando muy mal, evidentemente, ¿no? Pero decía, ¿tú crees que lo de Puno, por ejemplo, ha sido dejado al abandono y a que termine en esta espiral de violencia, que felizmente por ahora ya parece bajo control? Pero ¿tú crees que puede haber llegado al punto de que el gobierno haya estado involucrado en esa desidia? Yo creo que lo que pasó fue que el gobierno no lo originó, pero una vez que se originó, el gobierno lo que hizo es calcular, si dejamos que esto crezca, digamos, si no intervenimos, a lo mejor puede perjudicar a Ollanta Humala, ¿no? O porque los desórdenes envían al país la señal de que eso sería el humanismo, o porque, digamos, las elecciones pueden peligrar, o la participación electoral puede ser menor, ese bolsón electoral que supuestamente ahora, gracias a la presión, digamos, que se ha puesto desde los pocos medios independientes que quedan, y que ha puesto el propio, digamos, Gana Perú, da la impresión de que el asunto se ha resuelto temporalmente. Esperemos que eso sea así, porque hay que recordarle a la gente, Puno es una plaza importante, es el tercer departamento en votación, representa casi el 4% de la votación nacional, y además, como todos sabemos, es un bastión de Gana Perú. Entonces, si la elección no se puede desarrollar con normalidad ahí, hay un solo perjudicado aquí. Claro. Ahora, ¿tú crees que se podría descartar? Porque ya no podemos hablar de encuestas, pero se puede... De pronto, o sea, no es ilegal de sentirse un poco más contento o más tranquilo, en todo caso, no vamos a usar la palabra contento, pero justamente por ello, el estar alertas ante un posible fraude, ¿esto tú lo descartarías totalmente o existe alguna posibilidad
de que se pudiera tejer justamente por este contubernio aprista fujimorista? Mira, yo me andaría con cuidado ahí, Claudia, por ahora, porque hay que tener cuidado de no darle, digamos, al fujimontesinismo y eventualmente a sus aliados de un sector del gobierno armas para descalificar a Ollanta, ¿no es cierto? Con el argumento de que no quiere aceptar el resultado y por tanto es un agitador irresponsable, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sí hay? Lo que sí hay es un gobierno que viola la neutralidad, un ambiente felizmente hoy más tranquilizado, pero hasta hace pocas horas muy convulsionado en Puno, que aparentemente el gobierno no quería resolver, y además un ambiente, digamos, en los medios de comunicación de práctica unanimidad, por lo menos en los televisivos, de práctica unanimidad contra la candidatura de Ollanta Humala. Todo eso configura un cuadro, digamos, inquietante y perturbador, que no es un clima sano para el desarrollo de una elección. Yo iría hasta ahí. Si el día de mañana empiezan a haber elementos probatorios, evidencias de que hay así, o indicios, hay que denunciarlos inmediatamente, ¿no? Porque lo último que vamos a permitir es que se roben la elección. Claro. Eso, para uno o para así otros. es. ¿No? Los que luchamos aquí, abrazo partido para recuperar la democracia, digamos, no lo hicimos en vano, ¿no es cierto? De modo que vamos a ser vigilantes. Quisiéramos que el gobierno fuera un garante de ese proceso. Si el gobierno no lo es, lo tenemos que ser los ciudadanos, ¿no? Claro. Álvaro, antes de que te tengas que ir, quería compartir contigo y con ustedes un video que es uno de los famosos Vladivideos que misteriosamente han ido desapareciendo de las redes y de internet, pero gracias a algunos buenos contactos y algunos buenos peruanos que tuvieron la prudencia de guardar estas imágenes que son parte de nuestra memoria, bueno, que quisiéramos olvidar quizás por el oprobio, pero que es necesario recordar en momentos como este. Este es el video que ustedes no van a encontrar en internet, el número 806. Muestra una reunión de la bancada del partido fujimorista, Cambio 90 en ese momento, en abril de 1998. En esta reunión, parte de la bancada fujimorista está en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional y entre los asistentes, por supuesto, Vladimiro Montesinos encabezando, y podemos ver a algunos congresistas fujimoristas que el día de hoy acompañan a la candidata Fujimori, como por ejemplo Carlos Blanco Oropesa, que es, fue congresista muchos años por el fujimorismo y es actualmente parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. Está también en este famoso video de la bancada fujimorista en el CIN Jorge Treyes Montero, el popular Matamos Menos, ¿no es cierto? Y la candidata al Congreso, Carmen Lozada de Gamboa, que no la hizo, no agarró Congreso, pero sí una congresista fujimorista que sí ha entrado y que estuvo todo ese tiempo con el fujimorismo y ahora repetirá el plato en el Congreso, Luz Salgado Rubianes. Bueno, ¿de qué está hablando todas estas personas tan amenamente? Bueno, ellos están hablando nada menos que del control que el fujimorismo tiene en ese momento sobre el Ministerio Público, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, sobre el Jurado Nacional de las Elecciones para asegurar justamente la reelección inconstitucional, reelección de Alberto Fujimori. Vamos a compartir con ustedes esta breve síntesis del video y la comentamos en unos segundos. 98, ya estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá y una situación positiva acá y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre les digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos matan.
Otro 5 de abril. Va a tener que haber otro 5 de abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 de abril estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure pues hasta la calenda griega, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los magistrados provisionales. Entonces el esquema es así de claro, porque si no, el año 2000 vamos a ir a perder el control de la Corte Suprema y vamos a tener el año 98. Ya estamos ahora en abril del 98. Bueno, señores, así se manejaban las cosas durante el fujimontesinismo. Y esta misma gente que está ahí diciendo, entre otras cosas, teníamos el Tribunal Constitucional en contra por el tema que ya saben, dice Montesinos, que era el tema de la reelección. Claro, defenestraron a los magistrados que se opusieron. Nosotros hablan de que para evitar otro golpe de Estado, lo que tiene que hacer básicamente es manejar todas las instituciones, ¿no? Esto es El Padrino sin Marlon Brando, digamos, con actores de cuarta, es decir, una performance absolutamente mediocre. Pero esto es, Claudia, lo que tendría que estar pasando Canal 4, por ejemplo, todas las noches, ¿no es cierto? Un canal democrático en una elección en la que esta gente está con posibilidades de volver al poder. Tendría que estar pasando estos Vladivideos y Fujivideos, es decir, si estuviera haciendo su tarea con un mínimo de honestidad, ¿no? Y claro, los otros canales, por supuesto, también. Nadie se está atreviendo a pasar estos videos. Por tanto, hay una generación joven que entonces tenía, digamos, de 5 a 10 años, que no recuerda nada de esto, claro, que a lo mejor lo sabe de oídas, pero a la que habría que refrescarle un poco la memoria, ¿no? Y tampoco es válido decir que esto fue el pasado y que no se va a repetir. Esto fue ayer nomás. No solamente porque fue ayer, sino porque, yo no sé si tú, pero yo no he escuchado un solo mea culpa sobre este tipo de actuaciones, y más aún no tenemos por qué pensar que las cosas se van a manejar diferentes si parte de la gente que está en esta reunión aceptando impunemente que ellos, como en escuelita, ¿no es cierto?, atendiendo a su profesor Vladimiro Montesinos, manejaban todas las instituciones del Estado para sus propios fines, son los mismos que siguen acompañando a Keiko Fujimori el día de hoy. Ella era primera dama en ese momento, es decir, no era una mujer desinformada. Si nosotros que estamos en la oposición, sin ningún acceso a esta información, digamos, de adentro, sabíamos lo que estaba pasando y lo denunciábamos, ¿cómo la primera dama no iba a saber lo que estaba pasando? Es imposible, ¿no? Y ahí están, pues entonces Jorge Treyes, el señor Blanco Oropesa y la congresista actual del Fujimorismo, del próximo Congreso, Luz Salgado. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acompañado esta noche. Nos vamos a seguir viendo, ¿cómo no?, seguramente a diario. Vamos a irnos a un corte en estos momentos, pero vamos a regresar con más. Tenemos, por ejemplo, un video inédito de Alberto Fujimori por primera vez reconociendo que las Fuerzas Armadas cometieron actos ilícitos, tomaron la ley en sus propias manos y haciendo una defensa de lo que un mes después sería la ley de amnistía. También tenemos un informe exclusivo de Daniel Llovera sobre los nexos de Keiko Fujimori, la candidata Keiko Fujimori, con el narcotráfico y, por supuesto, el tema del día, el trending topic, como se diría en Twitter, que es el de las esterilizaciones forzadas, ¿no es cierto? Y el gran Rafael Rey, ¿no?, quien popularmente se le conocerá a partir de ahora como, bueno, no la esterilizaron en contra de su consentimiento, sino sin su consentimiento. Concentran una cantidad de tontería por metro cuadrado estos voceros fujimorismo que es alucinante. Si no me cree, lo va a ver usted mismo en video. Volvemos.
Bueno, de vuelta aquí en Voz Alta con Nelson Manrique. Hola Nelson, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, a través de La Mula. Y lo habíamos invitado a raíz de la columna de opinión que escribió hace unos días, pero en realidad es un tema que queríamos tratar en Voz Alta hace bastante rato, y es el tema de la falacia de que el fujimorismo acabó con el terrorismo, que es una falacia hartamente repetida por el fujimorismo. Es más, es piedra angular no solamente de su campaña, lo ha sido durante todo este tiempo, sino también del agradecimiento, razones del agradecimiento popular, porque la gente, y quizás es una tarea que nos faltó hacer en mayor medida a todos, ¿no es cierto? La gente suele creerse el cuento de que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos estuvieron detrás del derrumbe del terrorismo, cuando sabemos todos que no fue así. El problema es que no lo sabemos todos. Cuando no sabemos todos, tiene razón. Sabemos algunos que no fue así. La columna la escribí por una sugerencia de mi hija. ¿Ya? ¿Qué edad tiene tu hija? Ella tiene 28 años. ¿Ya? Pero me hizo notar que para los jóvenes eso no es conocido. Y le parecía importante, partiendo de lo que eran las conversaciones con sus amigos, que se tratara este tema. Precisamente porque no era conocido, porque los mayores dábamos por supuesto que como nosotros lo habíamos vivido, todo el mundo tenía que saberlo. Claro. Y ojo que muchos fujimoristas, cuando uno expone ese tipo de cosas, de inmediato lo atacan a uno llamándolo poco agradecido, o que no se les está reivindicando en lo justo al fujimorismo. Obviamente esto ocurrió durante el periodo fujimorista, pero para hacer una pequeña síntesis, justamente poder seguir conversando con Nelson Manrique sobre este tema, y poderle abrir los ojos a tanta gente que quizás nunca ha podido en detalle conocer la verdadera historia, vamos a mostrarles un pequeño video en el que se cuenta la historia de la captura de Abimael Guzmán, en la que no figura en ningún momento ni Vladimiro Montesinos ni Alberto Fujimori. La historia que veremos en los siguientes minutos encierran los años más terribles que ha vivido nuestra patria. Terribles porque todo este país padeció la crueldad y la demencia de un grupo de fanáticos encabezados por un hombre llamado Abimael Guzmán. Pero también de estos hechos terribles nació una historia hermosa, porque frente a ellos y a la desesperanza que nos invadía, se instaló otro grupo de hombres que nos enseñó que frente a la terrible violencia que vivíamos, solo había que empezar a trabajar con inteligencia para vencerla. Ellos fueron los hombres de la DINCOTE. Esta no es la verdadera historia de esa conquista. Esta es la única historia que existe de esa captura. Una historia que todo el país puede ver hoy solamente gracias a ellos. A comienzos de 1992, uno de los varios seguimientos de la DINCOTE los llevó a este hombre, Luis Alberto Arana Franco, responsable de una academia senderista llamada César Vallejo. Arana Franco llevaba una vida aparentemente normal, pero un día, un solo movimiento suyo lo delató. El 4 de abril de 1992 salió temprano de su academia y fue hasta el Teatro Marzano. Estuvo esperando unos minutos hasta que un hombre se le acercó. Los agentes de la policía no podían creer lo que veían. La persona que llegó ese día a la cita era Zenón Vargas Cárdenas. Zenón Vargas era nada menos que el coordinador nacional de Sendero Luminoso, un hombre muy cercano al camarada Gonzalo. Minutos más tarde, a estos dos hombres que esperaban en las puertas del Teatro Marzano, se les unió un muchacho delgado con barba incipiente. Los tres caminaron hacia la cochera que está al costado del teatro, donde momentos después los recogió un Hyundai Excel de color granate, conducido por una joven mujer blanca, que empezó a dar varias vueltas y consiguió su objetivo: quebrar el seguimiento y perder a la policía. Esa mujer era Maritza Garrido Leca, y esa noche ella estaba llevando a los tres hombres a una importante reunión con Abimael Guzmán. Pero días después recordaron que habían dejado un cabo suelto. Era una casa en Miraflores que Arana Franco había alquilado para abrir una sucursal de la Academia César Vallejo. El vigilante de la casa les contó que antes de Arana, una pareja ocupaba esa inmensa casa.
que él se llamaba Carlos Inchaustegui y que su pareja era una chica bien bonita y que ambos tenían un carro Hyundai color granate. El vigilante dijo también que hacía apenas unos días él se había encontrado con Inchaustegui en una panadería por la avenida Villarán, en Surquillo. Los efectivos de la DINCOTE ubicaron a Carlos Inchaustegui comprando pan en esta panadería de la avenida Villarán. Lo siguieron y vieron que entró a esta casa verde de la calle 1 en la urbanización Los Sauces de Monterrico. Días después, vieron que de allí mismo salía una mujer blanca de cabellos castaños, de la que no tardaron en descubrir su identidad. Se llamaba Maritza Garrido Leca, y las fotografías le fueron mostradas al recientemente capturado senderista Luis Alberto Arana Franco. Sí, dijo, él estaba conmigo en el Teatro Marzano la noche del 4 de abril, y ella es la mujer que aquella noche nos recogió y nos llevó donde Guzmán. Habían llegado a la casa clave, pero ese septiembre ocurrieron dos hechos más de importancia. En este video se ve a dos efectivos de la DINCOTE disfrazados de vendedores tocando a la puerta de la casa. Ellos sabían que ni Maritza ni Carlos estaban en ese momento, pero pensaron que si insistían podían conseguir que alguien de los que estaban escondidos adentro se acercaran. Los vendedores se fueron, pero justo en ese momento alguien se acercó a la ventana del segundo piso. Esa mujer era Elena Iparraguirre Reboredo, la camarada Miriam, y donde ella estaba el camarada Gonzalo. Al día siguiente, 12 de septiembre, se inició el operativo final. 8:43 de la noche del 12 de septiembre, un minuto antes de una captura que los peruanos creíamos imposible. Estas imágenes corresponden al primer grupo de agentes que entró a la casa. Allí están contra el suelo Maritza Garrido Leca, dos amigos de ella y Carlos Inchaustegui. Pero arriba el movimiento era mayor. Allí, en ese segundo piso, estaba nada menos que Abimael Guzmán. El operativo Victoria había culminado. La captura de Guzmán era una realidad. Los 91 hombres que participaron en el operativo final iniciaron una merecida celebración. Esa noche, la larga noche de la violencia, había empezado a concluir. Bueno, la importancia de este material fílmico que pertenece a Elsa Úrsula, que fue una de las periodistas investigadoras más acuciosas sobre el tema del terrorismo, en esta época, en la época de los 80s, 90s, es que ustedes pueden ver, Nelson, y no me dejarás mentir, la cantidad de videos de seguimiento. Nosotros hemos hecho un resumen, es mucho más largo y por supuesto ellos hacían una gran cantidad de seguimientos, pero quiero decir, ni una sola bala disparada en la captura de quien era el máximo líder de esta agrupación terrorista y que significó el comienzo del fin para ellos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo se contraponía eso a lo que el Estado, llámese Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, llevaban a cabo como lucha contra subversiva? Digamos, cuando comienza el enfrentamiento contra Sendero, las Fuerzas Armadas se mueven en la lógica de tierra arrasada. En Puno, con el general Noel, en solo 2 años, el 83 y el 84, se producen el 40% del total de bajas de toda la guerra. Tierra arrasada significa matar a mansalva, utilizar el terror indiscriminado. Por parte de las fuerzas del orden. Así es, asumiendo que de esa manera, por temor, la gente va a abandonar a los terroristas. No sucedió así, ¿no? Cuando tú matas a un campesino, te enemistas con unas redes familiares que son muy amplias. Sendero retiró a sus cuadros, la población fue masacrada y luego pudo regresar a recuperar ese resentimiento y en lugar de ser derrotado continuó creciendo. Ahora, cuando Fujimori llega al poder, hay un viraje en la estrategia y lo que implementa el equipo de Fujimori es la lógica de terror contra terror. ¿Qué es? La idea de enfrentamiento de aparatos. Entonces se creó el Grupo Colina. O sea, un aparato del Estado que combatiera el terrorismo con sus mismas tácticas. Con terrorismo. Eso era el Grupo Colina. Así es. Entonces hay un atentado contra la escolta presidencial, se contesta con la matanza de Barrios Altos,
se ponen a un coche bomba en Tarata, se masacra a los estudiantes y el profesor de la Cantuta. En mayo del 92 se masacra a un grupo más de 40 senderistas en prisión. O sea, todas estas respuestas insanas del terrorismo, o todas estas matanzas insanas del terrorismo que nosotros veíamos en las noticias con estupor, correspondían a una respuesta a la política de terror que está imponiendo el Estado mediante... Más bien el Estado responde a los actos de terror de Sendero con más terror. Con más terror, y eso, bueno, generaba esta espiral. Claro, lo que provoca esto es un ambiente de terror en Lima que hace que los precios de las casas caigan a la mitad y la tercera parte, porque muchísima gente, cientos de miles de personas quieren vender sus casas para huir al extranjero. Y por ejemplo, claro, el Grupo Colina era financiado con partidas de dinero del propio CIN de Montesinos. Ajá. Era, digamos, comandado, ¿no es cierto?, por Vladimiro Montesinos, y bueno, como ha sido justamente condenado Alberto Fujimori bajo conocimiento del propio Alberto Fujimori. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el GEIN, en la DINCOTE? ¿Quiénes eran estos señores del GEIN y gozaban de los mismos beneficios económicos, de la misma, del mismo financiamiento, de la misma promoción que hacía Montesinos a su gente de Colina? Bueno, si me permites, quisiera añadir algo. Sí, por favor. No se limita el Grupo Colina a asesinar cuadros de Sendero. Hay operativos programados para asesinar a César Hildebrand. Melissa Patiño es asesinada por un coche bomba, periodista ella. Este otro periodista, no recuerdo su apellido, Fabián, le serruchan el brazo. Fabián Salazar, le serruchan el brazo, claro, para quitarle pruebas que tiene de cosas con relación a Montesinos. Y a Mariela Barreto, la gente de inteligencia, la descuartizan. La decapitan y descuartizan a la justamente por revelar, me parece, el plan contra César Hildebrand. Si mal empieza a filtrarse información. Ella, Leonor La Rosa, Mariela Barreto es descuartizada, Leonor La Rosa es torturada. Es utilizado el Grupo Colina para asesinar a sindicalistas. Es el caso de Pedro Huilca, pero también es el caso de los 9 campesinos del Santa secuestrados y desaparecidos. ¿Por qué? Porque un granjero, Wong, me parece, es amigo de Nicolás de Valle Hermosa, y estos sindicalistas lo incomodan en el manejo de su empresa. Entonces el terror no se limita contra Sendero, sino también contra un conjunto de blancos que no tienen que ver con Sendero. Claro, que comienzan a ser, digamos, incómodos para los objetivos del Estado en ese momento. ¿Qué pasa con el GEIN ahora? Era la pregunta. El GEIN está formado por policías y la derrota de Senderos Luminosos es un operativo policial, no es de las Fuerzas Armadas, eso hay que dejarlo claro. Y la diferencia ¿Pero qué evidencias hay de eso? Porque mucha gente dirá, bueno, sí, esos son los resentidos, que no le quieren dar el crédito a los Fujimoristas o a Fujimori. Que quienes capturaron a Guzmán fueron todos policías y que hasta el día siguiente, a mediodía, hubo la pelea por controlar a Guzmán. Sí. Porque lo primero que hizo Montesinos estaba en la embajada británica en un cóctel cuando salió en la televisión que habían capturado a Abimael Guzmán. Y Alberto Fujimori estaba pescando en la selva. Pescando, efectivamente. ¿No es cierto? Ninguno de los dos sabía nada. Claro, esa podría ser una evidencia clarísima de que ellos no estaban detrás de este grupo, ¿no? Porque hemos visto, o sea, sí, en el caso de Chavín de Huántar, por ejemplo, la actuación y la figuración de Montesinos y de Fujimori, claro, pues evidente. O sea, ellos no iban a permitir que la captura del siglo, ¿no es cierto?, si hubiese estado bajo su comando, se produjera sin su participación, o por lo menos sin salir ellos en la foto. Y ellos nunca salen en la foto. Te voy a dar 2 pruebas más de que no participan Fujimori y Montesinos. Después de capturar a Guzmán, empieza una guerra de comunicados entre la comandancia de la Fuerza Armada del Ejército y la Policía Nacional. Por arrancharse a la captura. Lo que quiere hacer Montesinos es de inmediato arrebatarles a Abimael Guzmán para presentarlo como trofeo y decir que ha sido trabajo suyo. ¿Y eso está documentado? ¿Esos documentos están disponibles? Todos los documentos del periodo, documentos, videos, entrevistas periodísticas, ¿no? Ahora, ¿por qué no entrega Quetín Vidal a Guzmán? Se lo explicó a un gran periodista de la BBC que vino a cubrir el tema, que es John Simpson, uno de los mejores periodistas de la BBC.
Lo que le explica que Tim Vidal es que lo que está en juego en ese momento es la vida de Abimael Guzmán. Él evalúa que si Montesinos se lleva a Guzmán, lo van a asesinar. Y él está convencido de que lo peor que podría pasar es que muera Guzmán. Y tuvo razón. Claro. Porque si lo asesinaban, convertían a Guzmán en un mito. Ya tendríamos las leyendas senderistas diciendo que había muerto después de matar a 30 oficiales, etcétera, etcétera. Y tú no puedes derrotar a un mito. Ahora, ¿qué trabajo nos toca hacer, ya para ir acabando, con respecto a que se conozca la verdadera historia de quienes estuvieron detrás de la caída del senderismo, con la captura de Abimael Guzmán y con todo el seguimiento y sin disparar una sola bala, mientras del lado del gobierno lo que se hacía era exactamente lo contrario, ¿no? Lo que se hizo en ese caso fue privilegiar la inteligencia. Es decir, cada vez que... ¿Qué pasaba en el periodo anterior? Capturaban a un dirigente intermedio senderista, de inmediato se los quitaba el ministro del Interior o el ministro de Defensa para salir a la televisión y decir, tenemos logros, estamos consiguiendo cosas. Y ahí terminaba todo, no tenían que volver a comenzar el trabajo. Por eso es que no informan al comando. Claro, pero tú escribiste este artículo para que tu hija y sus amigos, que tampoco es gente muy joven, porque me hablas de 28 años y están cercanos a los 30. Cuando ella me habla, está hablando de los jóvenes. Si los jóvenes de 28 y tienen esa dificultad, imagínate los chicos de 18 años. Claro, los mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, hay una tarea pendiente para dar a conocer la verdadera historia de quién derrotó el terrorismo en el Perú. Lo que es importante de señalar en eso es que el manejo corrupto, el manejo... la violación de los derechos humanos, hay gente que la justifica diciendo, bueno, ese fue el precio a pagar por el sendero. Es exactamente lo contrario. La violación de los derechos humanos estaba empeorando la situación y estaba haciendo crecer. Y generó mucho más muertes y mucho más... Así es el trabajo de inteligencia, es esta lógica de que cada vez que capturan un cuadro senderista, en lugar de ponerlo en prisión, le hacen seguimiento, y es lo que hemos visto en los videos, lo que permite el objetivo que ellos han identificado muy bien. Solo se puede derrotar a senderos si se captura a Abimael Guzmán. Y es ese trabajo modesto, silencioso, paciente, el que lleva la cabeza de Sendero y da el golpe definitivo. Y que en algunos casos usaban hasta de su propio bolsillo, porque yo pude conversar alguna vez con Elsa Úrsula, con la investigadora, y los testimonios eran esos, ¿no? Ellos tenían que salir y comprar sus rines con su plata, porque en esa época no había celulares, no, o sea, había teléfonos públicos, había que comprar las fichitas del rin. Tenían a veces que uno escucha en los propios videos que están angustiados porque se les va a acabar la batería y no tienen más equipos, o sea, trabajaban realmente con muy pocos recursos. Y hay que recordar la mezquindad con que fueron tratados por Alberto Fujimori. No fueron promovidos, no fueron condecorados. Por el contrario, fueron castigados enviándolos a puestos que los sacaban virtualmente de la carrera militar. Es solo después de que cae la dictadura de Alberto Fujimori que se puede reivindicar a Ketín Vidal, a Benedicto Jiménez, a Marco Miyashiro, los artífices de este operativo al que tanto le debe el país. Claro. Bueno, queremos hacer una corrección que nos indican, creo que habíamos dicho Melissa Patiño, es Melissa Alfaro. Melissa Alfaro, disculpas, un lapsus, Melissa Patiño, por supuesto. Pero antes que te vayas, Nelson, solamente quería compartir con ustedes y contigo, y para que me lo puedas comentar, este video que hemos encontrado en los archivos es del 16 de junio del 95, está Alberto Fujimori ante un público que no hemos podido aún precisar, pero él está dando un discurso, y esto es alrededor de un mes antes de que se diera la amnistía para el grupo Colina. Esto es lo que dijo Alberto Fujimori, por primera vez, al menos que yo haya visto, reconociendo que sabía que se habían cometido actos ilegales desde las Fuerzas Armadas. Hemos aceptado la ley de arrepentimiento de peruanos ligados al terrorismo. No le cerremos el paso a una oportunidad a los peruanos de uniforme que equivocadamente se tomaron la justicia por sus manos. Espero que pronto alcanzaremos la paz a través de la comprensión, no justificación, para que podamos por fin terminar de despegar como país. Está clarísimo, dicen, no le cerremos el paso a los
peruanos que equivocadamente tomaron la ley en sus manos. Yo no sé si tú habías escuchado antes una declaración por el estilo de Fujimori que más bien durante su juicio la estrategia se ha basado en decir que él no sabía, no conocía, ¿no? Ni siquiera reconocer la ley de amnistía firmada por él. Sí, sería interesantísimo conseguir el video del discurso que da Rafael Rey en el Parlamento justificando la amnistía al Grupo Colina. También, claro. Sí, los del Grupo Colina que mataron a gente sin su consentimiento, no contra su consentimiento. Así es. Y esto es una prueba fílmica de que Alberto Fujimori desde ya, ¿no es cierto?, sabía, y es más, lo decía de alguna manera públicamente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, gracias Nelson. A usted, gracias por tu conocimiento en este tema. Y vamos a irnos a un corte, pero vamos a volver con más. Estamos con Hilaria Supa, la congresista Hilaria Supa, y el tema de las esterilizaciones forzadas y toda la cantinflada de Rafael Rey esta mañana en un programa matutino, y también un informe del periodista Daniel Llovera, un informe sobre los nexos de la candidata Keiko Fujimori y el narcotráfico. Regresamos. De vuelta aquí en Voz Alta, y ayer les comentábamos cómo Keiko Fujimori en el debate presidencial del último domingo
lejos de condolerse con los casos de las esterilizaciones forzadas que el candidato Ollantumala le recordó, simplemente optó por limpiar de toda culpa a su actual asesor, el doctor Aguinaga, quien entonces fungía como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fujimori durante justamente las campañas o festivales, como se llamaba, de esterilizaciones, de las cuales procedieron algunas cientos de denuncias de esterilizaciones forzadas. También les contamos cómo el fiscal que archivó este caso, ¿no es cierto?, es justamente el fiscal Jaime Schwartz, el mismo que archivó el caso de los estudios de Keiko Fujimori y sus hermanos, y el mismo fiscal, coincidentemente, Jaime Schwartz, que le sirvió a la ministra Fernández para inspeccionar, entre comillas, la DIROES ante las denuncias de que había un centro de campaña desde allí y que, bueno, este fiscal, según su dicho, pues no encontró nada. En fin, por la mañana de hoy, para ahondar en el horror, Rafael Rey, vicepresidente de la plancha de la candidata Keiko Fujimori, dejó mal parados no solamente al doctor Aguinaga, sino también a la propia candidata Keiko Fujimori, porque confirmó que efectivamente existió durante el gobierno de Alberto Fujimori y se realizaban estos llamados festivales de las esterilizaciones promovidas desde el gobierno del padre de Keiko Fujimori, a quien ella aplaude y considera el mejor presidente del Perú, y a raíz de los cuales se produjeron una serie de denuncias de esterilizaciones forzadas. Rafael Rey empezó diciendo esto. Sinceramente una barbaridad. Yo fui el que hizo la denuncia, fui el que por primera vez en el Congreso mostró las fotografías de la propaganda del Ministerio en la que se decía Festival de Ligaduras de Trompas. Festival de Ligadura de Trompas. Era una fiesta, digamos, era un evento social. Organizado de esa manera. Anunciaban con estas cosas que entre postes, ¿no? Estos pancartas, Festival de Ligadura de Trompas. Primero no fueron 300.000. Gracias a Dios. Entonces usted está contradiciendo a Lucha Cuculiza. Totalmente. Ella me dijo acá que no, que fue voluntario, que es imposible que a una mujer se le lleve contra su voluntad. No, ok. Ahí es donde empiezan las dudas. Sí, empezaban las dudas para todos, ¿no es cierto? Porque esta primera gran contradicción, Rafael Rey confirmando que esto sí había sucedido cuando unos días antes, Luisa María Cuculiza en el mismo programa había dicho pues que no, que esto era lo que se decía, lo que la gente decía, pero que no había sucedido, pero en fin, esto no quedó ahí y usted podrá a partir de ahora nominar a Rafael Rey con el premio de quien dice la peor estupidez, por llamarlo de algún modo, por parte de los fujimoristas. Olvídese ya del matamos menos, eso es Chancay de A5 con respecto a lo que dijo Rafael Rey esta mañana. Rafael Rey dijo con respecto a uno de los casos emblemáticos de la denuncia de las esterilizaciones forzadas, que la víctima no fue esterilizada en contra de su voluntad, sino sin su voluntad. ¿No me cree? Escúchelo usted. APRODE, la coordinadora, todas estas... Flora Tristán, todas estas, Ramos. Ninguna le prestó atención al tema. Ahora presentan a la señora Victoria Vigo, una piurana, a quien le esterilizaron no contra su voluntad. No hay ningún testimonio de alguien que ha sido esterilizado contra su voluntad. En la prensa se han recogido, ¿eh? No, sin su voluntad, pero no contra. O sea, ¿cuál es la diferencia? No, estoy de acuerdo que es totalmente una barbaridad. No, pero es que... ¿Cómo sin su voluntad o contra? Escucha. Es decir, si a uno lo castran dormido, no es contra su voluntad, sino sin su voluntad. No, ok, en ese sentido ¿Qué peor? En ese sentido es igualito, pero déjame terminar, por favor, no vayas a interpretar mal. Victoria Vigo, aprovechando que tenían que hacer la otra operación, la esterilizaron, sin haberle consultado.
Pero es un horror. Un horror completo, pero por supuesto, no lo estoy negando. Pero señor Rey, usted me está diciendo que en el gobierno de Fujimori se cometieron horrores. Que usted denunció. Sí, claro. ¿Y entonces por qué estamos votando por ellos? Perdóname un momento, por una sencilla razón. Déjame, por favor, concluir. Es muy confuso lo que está explicando, ¿eh? ¿Por qué no me dejas concluirlo? Tiene todo el tiempo del mundo. Vamos a hacer una cosa. No. Paréntesis, ahora no. No. Después ¿Ya qué hago con mi publicidad? Que esperen un minuto. Un minuto. Bueno, una vez metida la pata, se exalta y le sale la vena autoritaria. No, paréntesis comercial, doctor, que esperen los auspiciadores. Pero el hecho es que, yendo al fondo del asunto, Rafael Rey nunca puede contestarle al periodista por qué entonces él sigue con el fujimorismo, por qué el fujimorismo aún se presenta como una opción válida, llevando tremenda atrocidad sobre sus espaldas. Así siguió. Siguen acusando a Keiko Fujimori de cosas que sucedieron en el gobierno de su padre. ¿Qué culpa tiene Keiko Fujimori que está en desacuerdo con esa política? Entre otras muchas cosas. Yo he sido muy claro con Keiko sobre estos temas y este es uno de los temas en que Keiko no está de acuerdo en que se vuelva a producir. Y por supuesto no lo va a permitir. Señor Rey, pero en el debate Keiko Fujimori ha dicho que el tema se investigó, que el señor Aguinaga fue absuelto y que nunca se comprobó. Usted me está diciendo una cosa totalmente diferente. No, señor, yo estoy diciendo que durante el gobierno de Keiko Fujimori, que es la candidata, Beto, no se van a producir de ninguna manera ningún tipo de esterilización contra la voluntad o sin la voluntad expresa de las personas. Entonces, me gustaría que fueran, mejor dicho, que no haya nadie que desee hacérselo, porque me parece una falta grave. Pero como gobierno y como acuerdo con Keiko Fujimori antes de aceptarle la candidatura a la vicepresidencia, ese es uno de los temas en el que evidentemente no se va a permitir. No es, lo que te quiero decir es que no hay derecho, y eso es lo que hacen todos los de Gana Perú y los otros políticos, muchos otros. Acusan a Keiko de problemas del gobierno de su padre, donde ella no tenía ninguna responsabilidad. Señor Rey, pero en el debate Keiko Fujimori ha dicho que el tema se investigó, que el señor Aguinaga fue absuelto y que nunca se comprobó. Usted me está diciendo una cosa totalmente diferente. No, señor, yo estoy diciendo que durante el gobierno de Keiko Fujimori, que es la candidata, Beto, no se van a producir de ninguna manera ningún tipo de esterilización contra la voluntad o sin la voluntad expresa de las personas. Entonces, me gustaría que fueran, mejor dicho, que no haya nadie que desee hacérselo, porque me parece una falta grave. Pero como gobierno y como acuerdo con Keiko Fujimori antes de aceptarle la candidatura a la vicepresidencia, ese es uno de los temas en el que evidentemente no se va a permitir. Bueno, entre otras cosas, teniendo todo el tiempo del mundo, nunca contestó, ¿no es cierto?, por qué era aún el fujimorismo una opción válida, si a él le parecía eso un horror lo que había ocurrido durante el fujimorismo, porque no se fueron a la pausa. Él siguió hablando, pero se fue por otro tema. Tampoco contestó cuál era la diferencia que él había planteado en un momento entre ser esterilizado no en contra de la voluntad de uno, sino sin la voluntad de uno. Y bueno, tampoco esperábamos que pudiera decir otra cosa, en el sentido de que finalmente cuando los fujimoristas comienzan a sentirse cómodos, ¿no es cierto?, en una entrevista donde se les da un amplio espacio, como es en este programa matutino, y que se les hace las preguntas que se les tiene que hacer, pero con el espacio suficiente como para el tiempo suficiente como para que ellos se explayen, de pronto les brota, ¿no? Les nace y hasta inconscientemente desnudan su verdadera esencia, o sea, el pensamiento fujimorista, del cual vengo hablando hace varios programas. Y de la misma manera nos preguntamos cómo o qué le costaba a Keiko Fujimori que tanto, digamos, tanto se apoya en su imagen de madre y de mujer, ¿no es cierto? Que creemos que no le tendría que haber costado en ese sentido pedir perdón a aquellas víctimas, aunque sean aisladas, como las llaman ellos, que sufrieron estas mutilaciones perversas por parte de una política que se llevó a cabo durante el gobierno de su padre. Ella simplemente en el debate se dedicó a limpiar a su asesor
Y claro, estas son las implicancias de tener a su lado, porque probablemente Keiko Fujimori, como dice Rafael Rey más adelante, no esté de acuerdo con esto, pero difícilmente se le ocurre decirlo, porque las implicancias de tener a su lado gente que está, que lleva a cuestas justamente estas acusaciones tan delicadas, ¿no es cierto?, y que son gente de su entorno más próximo, la obligan a no poder tacharla, ¿no? Lo máximo que hacen es esconderlos, irlos guardando en el closet. Pero ese es un drama, esa es la política justamente que nosotros no queremos, esos son los políticos que no queremos volver a ver en gobernando nuestro país. Y otra cosa interesante es la desarticulación, ¿no?, dentro de la agrupación. Mientras la Cucurilla dice estar en favor de la campaña, pues Rey nos revela que parte de las condiciones de aceptar ser vicepresidente de Keiko Fujimori fue justamente que este tema no se fuera a dar nunca más. Nos preguntamos ahora qué hará la congresista o la candidata Keiko Fujimori con respecto a este tema, si saldrá también presionada, ¿no es cierto?, por los cuestionamientos, a pedir perdón, como hizo hace poquito, ¿no es cierto?, tras la primera vuelta con los casos de Barrios Altos y La Cantutas, después de años, ¿no es cierto?, que se lo pasaron negando. Pues esperaremos a ver cuál es el siguiente paso. Por lo pronto, Aguinaga, el principal señalado y implicado, el doctor Aguinaga, ha respondido esto esta tarde. Las denuncias obedecen justamente a una inconducta personal de los que ejecutan la política, los que ejecutan este sistema. Entonces, es cierto, ha habido denuncias individuales estudiadas por la Defensoría del Pueblo y pues que no llegan a un centenar. Hay algunas denuncias que han sido publicadas por algunos medios, como la señora Victoria Vigo, en la que señala pues que el médico le habría dicho que esto era parte justamente del programa de planificación familiar del gobierno de ese entonces. Lamentamos que haya ocurrido esto, fue un caso muy sonado el de la señora Vigo, pero si el médico realiza una anticoncepción quirúrgica, tiene que ajustarse a los protocolos. Ahí no ha estado dentro de los protocolos, eso obedece a una inconducta profesional, personal de esta persona, por eso es que estos profesionales fueron llevados a procesos judiciales. Ahora, regresando, digamos, a aquellos tiempos, ¿usted cuál era el cargo que ocupaba y cuál ha sido en tal caso su participación de esto del empleo de estos programas de planificación familiar? Yo he sido ministro de Estado en Salud, en la cartera de Salud, he sido viceministro y todo ello obedece a que la salud reproductiva en el Perú tenía indicadores que eran realmente pavorosos, por situaciones que eran perfectamente corregibles. Ahí tenemos la tasa de mortalidad materna que correspondía a 400 por 100.000 nacimientos. Eso quería decir, Ronald, que en el Perú se moría una madre cada 5 horas por causas perfectamente prevenibles. ¿Cuáles eran las consecuencias? Multiparidad, periodos intergenésicos cortos, que condicionaba mortalidad materna, mortalidad infantil. Embarazo de adolescentes, entonces todo embarazo de adolescentes, parto no institucional, en fin, una serie de indicadores que requerían una atención inmediata y parte de ello es la planificación familiar. Ahora, ¿era necesario de alguna manera, digamos, entre algunos métodos a elegir, que de todas maneras se optara por este tipo de intervenciones? Usted propone toda la metodología, para eso hay consejerías, se daba consejerías en 2 instancias. Cuando ha habido situaciones que han tenido que perfeccionarse como consecuencia de que la Defensoría del Pueblo nos señaló algunas observaciones, se corrigieron y prueba de ello es que hay una resolución de la Defensoría del Pueblo que felicita al Ministerio de Salud por haber incorporado en los programas todas estas observaciones. Bueno, esto es a lo que me refiero y de lo que vengo hablando desde hace varios programas, ¿no? Cero mea culpa. Es decir, el seguir justificando cosas como estas, el seguir reconociendo que este festival de esterilizaciones, esta promoción de esterilizaciones que se daba a través de las políticas del Estado eran porque, como ha dicho el doctor Aguinaga, los indicadores de salud reproductiva eran pavorosos. O sea, lo pavoroso, francamente, es que se piense de esta manera y que se piense que esto es lo correcto y que se piense que esta es la forma lícita, legal, moral, ¿no es cierto?, de resolver un problema que sí, efectivamente, seguramente existía ese problema, pero ese es
el pensamiento fujimorista en su máxima expresión. Lo que no les gusta lo disuelven, lo desaparecen, lo mutilan. Un gobierno que por mejorar cifras de pobreza se atreve a mutilar a sus propios ciudadanos. Como he dicho, es un gobierno, francamente, un Estado terrorista y un Estado inhumano. Pero esto no quedó ahí. Volvamos con Rafael Rey, porque tenía más que decir sobre el tema. Pero nos acaba de decir que había un festival de ligadura de trompas y el ministro del festival de ligadura de trompas era Aguinaga, que ahora es vocero. Por eso, se promovió las ligaduras, se promovió, digamos, que la gente se esterilizara. Contra eso es lo que yo estaba en total desacuerdo. Y mucho más si en algunos casos, felizmente poco, pero igualmente grave, en algunos pocos casos la gente lo hicieron sin su consentimiento o engañándolas, ¿no? Eso es gravísimo. Pero las 300.000 de las que hablan no son esterilizaciones forzadas. Las esterilizaciones fueron una indebida política del Estado. Sí, señor. Se promovieron. Y el ministro de Salud era Alejandro Aguinaga. Sí, señor. Que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tienen ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. Lo que estoy diciendo es que no es solo un tema religioso, es un tema de derecho humano, es un tema de ley natural. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. ¿Usted considera que este programa de esterilización era atentatorio contra los derechos humanos? No, el programa no. El programa, los casos de esterilizaciones que se hicieron sin consentimiento, por supuesto. Fueron una violación de derechos humanos. Por supuesto. O sea que usted está de acuerdo con que en ese extremo el gobierno de Fujimori violó los derechos humanos. Bueno, el gobierno no, porque el gobierno nunca dio una política de gobierno. Usted sí, señor. Usted me ha dicho que había una pancarta del Festival de Ligadura de Trompas. Las son las políticas del Estado. Déjame, pues, por favor, de responder, Roberto. La promoción, sí. La promoción de esas políticas o de esas esterilizaciones. Pero el ministerio dio, hasta donde conozco y constaté en su momento, dio indicaciones de que se debía advertir, ¿ok? Lo que pasa es que como se puso incentivos y había digamos, un número, ¿no? Es decir, claro, se les decía, se recomienda, se solicita que hayan tantas esterilizaciones por comunidad. Que cosa que a mí me parece una barbaridad. Es algo que se puede hacer, como le decía, en ganadería, pero no con seres humanos. Evidentemente, eso es una barbaridad. Pero entonces, algunos médicos, por cumplir esas metas y por ganarse alguito, llegaron a cometer las barbaridades que fueron denunciadas. ¿Por qué, señor Rey, cuando en el debate del domingo Ollanta Humala le enrostra el tema de las esterilizaciones, Keiko Fujimori no admitió lo que usted está diciendo con gran hidalguía? Es decir, sí existió el programa, sí se cometieron abusos, sí hubo atrocidades y no va a volver a ocurrir. ¿No? Lo que Keiko hizo fue decir, el señor Aguinaga está libre de toda culpa y no pasó nada. Muy fácil, campeón. Porque yo aquí he tenido más de dos... No, yo aquí tengo relativamente una mayor cantidad de tiempo. Cuando tú tienes que contestar en un minuto no puedes decir todo lo que yo te estoy diciendo ahora. Pero en eso consiste la demagogia. Decir el señor Aguinaga fue absuelto también es demagogia, pues, porque el señor Aguinaga fue ministro de Salud de esta política monstruosa que usted está describiendo ahora. No, un momento. Si este señor Chejade ha estado acá hace un momento, ¿no es cierto? Dice que el Poder Judicial absolvió al señor Ollanta Humala por el caso de Madre Mía. Falso. Falso. Lo que sucedió fue que lo archivaron por falta de pruebas. Lógico, porque el testigo, vas a ver lo que tiene relación con la pregunta que me has hecho ahorita, porque el testigo que dio su versión, que había visto... Bueno, en verdad no tenía nada que ver la respuesta que pretendía darle, y claro, el periodista lo mira como, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, el periodista le hace la pregunta sobre por qué la candidata Fujimori no reconocía hidalgamente lo que él estaba reconociendo, aunque luego quiere retractarse, que esto fue una política de Estado. O sea, tiene 4 patas, una cola, bigotes, dice miau, ¿no es cierto?, araña, pero no es gato. Promovían eso desde el Estado, incentivaban con premios, con cuotas, con números. Entonces,
queda más que evidente, y más bien habría que hacer una revisión de esas denuncias que fueron archivadas, y en unos segundos más vamos a hablar con Hilaria Zupa, que fue una de las mayores representantes de las víctimas de estas esterilizaciones forzadas. Pero finalmente la candidata Fujimori, bueno, Rafael Rey nunca contesta porque la candidata Fujimori no dijo lo que él asegura, que la candidata Fujimori está en desacuerdo con estas políticas, que no se van a implantar en un probable gobierno suyo, etcétera. De los 50 segundos más o menos que dura la intervención de la candidata cuando hace referencia a ese tema, 10 los toma para limpiar a su asesor, al doctor Aguinaga, y los otros 40 los toma para hablar, así como Rafael Rey, de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, se pasó al tema de, bueno, pero la candidata también está haciendo demagogia, diciendo simplemente que quedó limpio de polvo y paja el doctor Aguinaga. Sí, bueno, porque, no sé, pues la temperatura de hoy es 17 grados. Entonces, francamente, una vez más, los fujimoristas quedan desnudados. Y para que nos ayude a entender un poco más estos casos de denuncias de esterilizaciones forzadas, estamos aquí, como les dije, con la congresista Hilaria Zupa, y que nos cuente un poco cuál es el estado actual de estas denuncias y, bueno, y de todo lo que ha escuchado. Imagino, yo la veía a usted decir, mover la cabeza y decir, esto no es así. Buenas noches, gracias. Buenas noches, ¿cómo está? En realidad yo estoy bien indignada y tengo una vergüenza ajena. ¿Por qué? Bueno, por lo que escucho. ¿Qué es lo que más le ha indignado de lo que ha escuchado? Bueno, no saben cómo contestar los hechos que ha pasado, porque la verdad el dolor que pasan las mujeres humildes no lo tienen ellos. No parecen sentir ninguna empatía por eso, ¿no? No, porque... O sea, están más preocupados en limpiarse que en condolerse. Yo no sé por qué el Perú todavía tiene que darles credibilidad a esa gente que no tiene no tiene nadita de compasión, porque no conoce el dolor. ¿Qué sabe usted de estos casos? Porque han tratado de minimizarlos, dicen, no, fueron unos pocos, dice Rafael Rey, Aguinaga ha dicho unos 100. ¿Cuántos casos en realidad, cuántas denuncias de esterilizaciones forzadas usted pudo compilar? Mire, yo lo que yo tengo que decir es que yo, desde que era dirigente de la Federación de Mujeres, nosotros habíamos desarrollado bastantes deportes de mujer para que salgan las mujeres de la violencia familiar, y que había en aquellos tiempos que se había alcoholizado a muchos hombres, y habíamos estado acabando toda la violencia que estaba pasando en las comunidades, pero llega un momento de que había, en 1995, había cuarta conferencia mundial de las mujeres en Beijing, y a mí me invitaron a Beijing y yo fui, y de pronto nos dicen que solamente un gobierno nomás llegaba a Beijing, que era del Perú, que era Alberto Fujimori. ¿Ya? Entonces en Beijing se trató la pobreza en la mujer en el mundo, y cómo la mujer pueda sobresalir sobre la pobreza. ¿No? ¿Aquí ya se había dado las políticas de esterilizaciones? Bueno, ya en esa fecha ya estaba planificando, y dentro, en ese cumbre, va y dice, yo voy a acabar en el Perú con la pobreza. ¿Y cómo lo voy a acabar? Porque voy a implementar la planificación familiar. Eso dijo Alberto Fujimori en la cumbre en la que usted estuvo presente también. Así es. Y a partir de eso se inició esta campaña. Sí, pero también tuve la oportunidad de encontrarme con él en una reunión. ¿Con el presidente? Sí, entonces yo le dije al presidente, señor presidente, yo nunca voy a tener reunión con usted, porque es la única oportunidad que nosotros podemos darle la voz de lo que usted ha hablado ahora.
En Beijing fue eso. En Beijing, sí. Y le dije, usted no puede dar la planificación familiar sin implementar los análisis, qué métodos puede ofrecer a las mujeres, porque las mujeres, estaba dirigido a las mujeres campesinas y pobres, porque lo dijo ahí. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque las mujeres campesinas, nosotros trabajamos fuerte en la tierra, entonces muchas veces hay infecciones, como no hay en el campo, es difícil tener servicios básicos, ¿no? Entonces, desde ese momento yo... Usted le advirtió entonces al presidente Fujimori que no era una muy buena idea la que estaba él proponiendo. Sí, porque yo ya le había dicho ya en esa reunión. Bueno, de hecho no le escuchó porque igual lo implementaron. Pero de los casos que usted conoce, ¿cuántos casos llegaron hasta usted de esterilizaciones forzadas y qué pasó con esos casos? Bueno, nosotros empezamos a investigar y tenemos 2.000 mujeres en nuestros casos, que son de 3 provincias. 2.000 mujeres solamente del Cusco que denunciaron haber sido esterilizadas sin su voluntad o en contra de su voluntad, lo que es lo mismo. No, pero es lo que están registrados en nuestro padrón. ¿Ya? Pero hay muchas mujeres que no están registradas en nuestro padrón, ¿no? En la organización de las mujeres que ya están bien organizadas. O sea, habría más de 2.000 denuncias, pero a las que usted llegó fueron 2.000. Sí. Y ustedes verificaron cada una de esas denuncias, estas personas efectivamente fueron víctimas de esterilizaciones sin su consentimiento. Así es, hay varias cosas que uno tiene que aclarar. Por ejemplo, en las primeras denuncias era que a las mujeres le llevaban, de las comunidades le juntaban, le llevaban a los hospitales cuando tenían que tener sus hijos o iban a hacer controlar a sus hijos, o también le llevaban con engaños al centro de salud. Y ahí les encerraba y ya no les dejaba salir afuera. Sí. Y bueno, porque tenían que cumplir una meta. ¿Y qué ha pasado con esos casos, estas denuncias? ¿Son de los que se habla que fueron archivados o son otras denuncias? La situación es que es política del gobierno de Fujimori. Nosotros mucho tiempo hemos denunciado, primero hemos denunciado en 2001, hemos venido 15 mujeres más 11 mujeres que han sido afectadas y algunos que hemos apoyado, ¿no? Ya. Y que acá también nos han apoyado. Acá en Lima ha habido una organización de mujeres de sociedad civil que nos han apoyado. Y nos hemos encontrado con Defensoría del Pueblo, nos hemos encontrado con las organizaciones feministas probablemente. Pero ¿por qué se archivan estas denuncias? No, pero nosotros, te voy a contar que nosotros en esa fecha habíamos tomado contacto con el ministro de Salud, que era de Toledo. El ministro Carbone. Antes Solari. de Carbone, Solari. Entonces hemos hablado con las mujeres y hemos puesto el caso y hemos logrado que paralicen la esterilización en esa fecha, porque seguía hasta el 2000. Seguía la política. Seguía la política, sí. Entonces hemos paralizado. Esas mujeres valientes han dado sus denuncias y ellos han dicho no queremos que pase nunca más ni a nuestras hijas ni a nuestros nietos hecho lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces de ahí se ha investigado y ya pues tenemos, el ministerio mismo tiene su proceso, lo que se ha investigado. Pero entonces
¿Hay denuncias actualmente vigentes que están en curso, en proceso, o, bueno, o ya fueron archivadas y se quedó ahí? 2 veces ha archivado el fiscal Schwarz esas denuncias que se ha hecho diciendo de que no hay evidencia. No hay evidencia, solamente hay testimonio de mujeres, entonces a falta de evidencia, entonces lo ha archivado. Inclusive en la segunda, las mujeres han venido de Cusco y hemos ido, cuando yo soy congresista, a hablar con el señor fiscal. Hasta las mujeres la han llorado porque ellos decían, nosotros queremos justicia, buscamos justicia, queremos reparación de salud, que nosotros poco a poco estamos muriendo y encontrando enfermedades. Claro, porque además muchas de ellas sufren daños psicológicos de los cuales probablemente no se han podido recuperar. Usted que ha estado tan cerca de ellas, el rechazo o el archivamiento de estas denuncias las debe haber afectado de peor manera, ¿no? Es bastante, es psicológica, que eso no se ve, pero también es secuelas que les ha quedado, también infecciones que les ha quedado, pero que muchas veces son aburridas, muchas veces son las señoras ya, muchos dicen, no cuesta, sí, y ya la familia también se ha violentado. Ha habido casos que su esposo se ha envenenado por ya no aguantar, porque todo lo que tienen, animalito, lo que sea, es para la medicina de la señora, porque el Estado, como Estado, no le está apoyando en nada. Hemos conseguido que... ¿Van a seguir entonces, van a persistir en las denuncias? Nosotros vamos a persistir en la denuncia porque tenemos que buscar la justicia. ¿Por qué? Porque así como le han dicho las mujeres, no podemos permitir que quede impune esto. Tiene que salir de todas maneras, porque se ha atentado contra sus derechos fundamentales de las mujeres y aquellas mujeres que siquiera sabían hablar el castellano. ¿Y qué le dice usted? Y lo peor era que han hecho a mujeres embarazadas, lo peor es que han hecho mujeres de 19, de 20, 22 años, 25 Jovencitas. Años. ¿Y o mujeres de 35 a 45, hasta 50 años han hecho. Usted como representante y como persona que ha estado tan cerca de ellas, ¿qué le diría usted a los fujimoristas y en especial a la candidata Keiko Fujimori sobre este tema en particular? Yo me acuerdo cuando ella había regresado de Estados Unidos, era primera dama, y en ese momento cuando estábamos denunciando el tema era fuerte, entonces le entrevistaron a la señora Keiko y dijeron, ella contestó, ¿qué más quiere las mujeres? Que el gobierno les está apoyando para que no tengan más hijos, porque tener más hijos es la pobreza. Entonces yo llamé, no me acuerdo a qué radio, yo le llamé y dije, ¿por qué ella no se hace cortar la barriga? ¿Por qué a mis hermanas tienen que cortar la barriga? Entonces yo le digo a la señora Keiko Fujimori, si ella supiera el dolor de las señoras, si ella estuviera en el cuerpo de las señoras, supiera cómo es el dolor. Y ella se humanizara. Pero como ella no conoce ni la pobreza, como ella no conoce el dolor y lo que han hecho, lo que han quitado la media vida, como ellas mismas lo dicen, pues no se sensibiliza. A lo contrario, defiende a aquellas personas que han cometido tremendamente ese atropello de derechos fundamentales, de vida de las señoras. La verdad, yo me quedo indignada cuando no ha tenido respuestas esa señora, cuando había ese debate político
ella al menos como mujer, como ella dice, yo soy madre, yo soy mujer, pero ¿por qué no se sensibiliza? ¿Por qué no se solidariza con las mujeres que actualmente están sufriendo y están buscando justicia real y una reparación de salud? Al menos nosotros muchos años hemos estado luchando esa reparación, pero no se encuentra. Claro que sí, claro que sí. Bueno, esperemos, al margen ya de las cuestiones políticas o partidarias, que la señora Keiko Fujimori o el señor Ollanta Humala, en caso cualquiera de los dos llegue al gobierno, atienda estas denuncias desde el lado humano. Estas atrocidades sucedieron y al margen de que se indique o no a los responsables, son personas que fueron víctimas y que hay que atender. Son peruanos como nosotros y tienen todo el derecho a ser resarcidas en este atropello que se cometieron contra ellos. Muchísimas gracias, señora Hilaria Supa, por haber estado acá. Yo te agradezco muchísimo, pero nosotros buscamos la justicia, que no quede impune, porque nosotros, las mujeres han dicho, nosotros no defendemos nuestra vida nomás, defendemos la vida de nuestras hijas, que no pase nunca más en ningún país y nunca más, porque este hecho es inhumano, ha destrozado la comunidad, ha destrozado su vida, la familia, porque los hijos también están sufren, porque la madre para llorando, la madre para enferma, entonces los hijos también han sido afectados psicológicamente, ¿no? Y la comunidad también ha sido afectada. Nuestra solidaridad para todas ellas y seguramente estaremos haciendo un seguimiento de lo que suceda. Nos vamos a ir ahora al corte y volvemos con el informe especial de Daniel Lloera sobre los nexos de la candidata Keiko Fujimori con el narcotráfico. Cuando los nexos de Keiko Fujimori y el empresario pesquero acusado de narcotráfico Eudosio Martínez, más conocido como Oyuquito, ya parecían cosa del pasado. El candidato Ollanta Humala se lo recordó en este último debate el pasado domingo, y la historia de Oyuquito y de la familia Fujimori es una historia que se remonta a los años 90, ha sido materia de diversas investigaciones periodísticas, policiales, judiciales y hasta parlamentarias. De hecho, estas investigaciones han vuelto a la escena política después de que Keiko Fujimori revelara y tuviera que aceptar que efectivamente en el año 2006 recibió una donación nada menos que de la familia Martínez para su campaña como congresista. Esto fue en el año 2006. Sin embargo, hoy, 2011, Keiko Fujimori no toma distancia, dice que no devolvería ese dinero
que confía en la familia Martínez y más bien, como decimos, lo sigue defendiendo a capa y espada. Estas son algunas de las cosas que pudo averiguar Daniel Llora. Congresista Fujimori, en el 2006 usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico y usted ha dicho que esa plata no la va a devolver. Durante el debate final del domingo, Ollanta Humala volvió a recordarle a Keiko Fujimori un asunto que ya parecía haber quedado atrás para la fujimorista en esta campaña: sus vínculos con la familia chimbotana Martínez, cuyo líder, Eudocio Martínez, conocido como Oyuquito, y sus hijos son investigados y procesados desde 1993 por narcotráfico, luego de que se descubriera más de 500 kilos de droga en uno de los embarques de su empresa, Hajduk, que iba a transportar cargas de harina de pescado hacia Colombia. Usted fue financiada por una familia que estaba acusada de narcotráfico. ¿Y la familia, el señor Martínez, Eudocio Martínez, a través de las hijas, han aportado dinero a su campaña? En esta oportunidad no. ¿Antes sí lo hicieron? En la campaña congresal sí me apoyaron con $10.000. A pesar de las investigaciones y las acusaciones por narcotráfico de la propia procuradora antidrogas, Sonia Medina, Keiko Fujimori siempre ha sostenido que la familia Martínez es inocente. Para mí son personas inocentes que fueron extorsionados por Vladimiro Montesinos. Así que me quieran acusar o hacer una campaña sucia por haberlos ayudado, oye, yo estoy tranquila y al contrario me siento contenta porque gracias a ellos, yo me di cuenta en ese entonces quién era Vladimiro Montesinos y me enfrenté a él. Pero hay documentos que ponen en duda las afirmaciones de la candidata de Fuerza 2011. En primer lugar, el informe final de la comisión investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori, que presidió en el año 2002 el congresista Mauricio Mulder. La comisión Mulder concluyó que Alberto Fujimori sí tuvo conocimiento, dispuso o consintió que se extorsionara a los accionistas de Hajduk, procesados por delito de tráfico de drogas, con la finalidad de obtener recursos que le permitieran financiar su campaña reeleccionista. El informe Mulder también señala que la suma exigida por Vladimiro Montesinos a los accionistas de Hajduk, que habría sido de $10 millones, sí fue pagada por la familia Martínez. Según el informe, en 1999, cuando Eudocio Martínez se encontraba preso en Lurigancho, se vanagloriaba de que podía salir de prisión gracias al poder político. Esto coincide con el testimonio brindado por el ex informante de la DEA a este portal, Óscar Benítez Linares, quien a través de este escrito dice que tomó conocimiento de que Eudocio Martínez tenía que aportar $10 millones a la campaña de reelección de Fujimori y desde prisión tenía que seguir trabajando para honrar sus compromisos. De acuerdo al informe Mulder, está probado que el trato celebrado con los extorsionadores se cumplió y que Alberto Fujimori trató de encubrir el mismo. Ellos no son narcotraficantes, ellos fueron extorsionados por el señor Vladimiro Montesinos. Ellos en el año 93 fueron los que denunciaron cocaína en sus contenedores, pero después de 7 años terminaron siendo ellos los acusados. Como se recuerda, el 28 de febrero del año 2000, la entonces primera dama Keiko Fujimori fue a visitar al penal de Chorrillos a las hijas de Oyuquito, Miriana y Ana Isabel Martínez Moreno. Y al día siguiente, 1 de marzo del año 2000, salió publicado en El Peruano el indulto de Alberto Fujimori a ambas damas. Logró convencer a la gente que se encargaba de tramitar el derecho de gracia, logró convencer y salió, se pidió la resolución de derecho de gracia y luego, como le decía, ha nacido una amistad más que todo con mis hermanas y por qué no con nosotros, con todos nosotros. Una amistad que hasta ahora se mantiene y perdura. Eso es lo que dice el hijo de Oyuquito, Mildo Martínez, y eso explica el financiamiento de la campaña congresal de Keiko Fujimori. Sin embargo, queda la duda de si el apoyo a Keiko Fujimori también se dio en la actual campaña presidencial. Ello en razón de que existen estas fotos, en la que aparece la candidata al Congreso por Fuerza 2011, Rosa María Bartra, una abogada chimbotana, asesora de empresas pesqueras
a quien en dicho puerto vinculan con Eudosio Martínez y con su familia. En estas fotos vemos a Bartra con Oyuquito. La familia, el señor Martínez, Eudosio Martínez, a través de las hijas, ¿han aportado dinero a su campaña? En esta oportunidad no. A juzgar por sus actuales cercanías, que este portal ha señalado, la lideresa de Fuerza 2011 deja una vez más serias dudas. Esta es solo la primera parte de este informe, mañana la segunda, el informe especial de Daniel Lloera. Y claro, uno armando las piezas de este rompecabezas, podría recién entender por qué Keiko Fujimori, menos aún su padre, nunca denunciaron a Vladimiro Montesinos por esta supuesta extorsión. Lo venimos diciendo hace varios programas. Keiko Fujimori se fue a decir que ella se enfrentó a Vladimiro Montesinos y nos preguntamos de qué forma habría sido este enfrentamiento, ¿no? Porque si la Comisión Mulder encuentra que está aprobado que Alberto Fujimori también participó en la extorsión a esta cuestionable familia, no sé, pues uno podría especular, ¿no? Que Keiko llegue y le dice, oye papi, pues ya deja, ¿no? De sacarle plata a mis amigos, dile al tío Vladi. Y claro, finalmente logra el indulto para sus amigos y nunca se realiza una denuncia, que es lo que sería lo apropiado, lo lógico, lo constitucional, lo legal, lo que estaría sujeto al Estado de Derecho, pero eso nunca sucede y ella misma ha reconocido que nunca se hace esa denuncia. Entonces, ¿cómo logró ese indulto en base a convencer a su padre de que habían sido sujetos de una extorsión por parte de Vladimiro Montesinos? Y cómo es que luego puede explicar la candidata Fujimori, ¿no?, que su padre mantuviera al extorsionador desde entonces como asesor y hasta el último de sus días. En fin, también uno podría especular sobre estas rifas millonarias de los fujimoristas, ¿no es cierto?, para esta campaña, si no son acaso un modo de blanquear dineros de donaciones cuestionables o incómodas. Vamos a despedirnos por ahora. Muchísimas gracias por haber estado en Voz Alta desde la trinchera democrática de la Mula. Nos reencontramos de todas maneras mañana. No se pueden dar a conocer encuestas, pero pueden leer la sonrisa en mis labios. Chao. Más de 2 millones de soles. Queremos la libertad para ese presidente. Nosotros sí vamos a atacar la inflación, pero sin el shock, pero sin el shock, pero sin el shock, pero sin el shock. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. Pero sin el shock. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Mayoría equivocada, mayoría alienada, mayoría. Soy inocente. Mayoría equivocada, soy inocente. La mayoría de mierda. Inocente. Inocente. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Disolver. Ruge, ruge. Creo que soy medio maricón. Soy medio maricón. Muévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hype. Con respecto a mi trabajo en el Congreso,
Congreso he presentado varios proyectos de ley que han sido importantes. El más importante, quizás para resaltar, fue el proponer la reducción de los impuestos municipales para hacer mayor cantidad de eventos, proponer la reducción de los impuestos municipales para hacer mayor cantidad de eventos, proponer la reducción de los impuestos municipales para hacer mayor cantidad de eventos. Mayoría equivocada, mayoría alienada, mayoría de mierda.